La lluvia llegó a Rosario y la región y eso es un alivio por los incendios en las islas, pero vos sabés que también están anunciando, por lo menos desde el Instituto Nacional del Agua, que los próximos 40 días van a ser duros. Estamos atravesando un fenómeno que es el de la Niña, que es de sequía, y la bajante del Paraná se sostiene, se mantiene. De hecho, se registró hace algunos días nomás otra bajante con respecto a los últimos 6 meses, que venía medianamente estable. Para conocer el impacto de esto estamos en contacto con Guillermo Lanfranco, que es gerente institucional de comunicación de Aguas Santafesinas. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen mediodía. Nacho Perizón te saluda. A ver si podemos a lo mejor mejorar un poco el audio, porque justo, no sé si estás a lo mejor muteado, Guillermo, no te estamos escuchando. La idea es poder charlar con él sobre cómo está impactando justamente la bajante del Paraná, entendiendo que llegó la primavera, sí. Empiezan los días más cálidos, empieza la gente de alguna manera a consumir un poco más de agua, es necesario, ¿no? Y después se viene el verano en tiempos de sequía, cuando la demanda del agua realmente sí, se mucho multiplica. Más grande. Exactamente, sí. Queremos saber cómo está impactando esto. Guillermo, ahora sí, a ver si nos escuchás, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola. Ahí está. ¿Sí me escuchan ustedes? Perfecto, Guillermo. Perfecto, ahora sí. Bueno, hablábamos de la bajante. Bueno, sí, efectivamente, bueno, estamos en una situación problemática que en algún sentido no es muy distinta a la que ya venimos transitando en los 2 últimos años. O sea, en realidad el río nunca recuperó su nivel de marcas históricas. Para esta temporada debería estar arriba de 2 metros, incluso 2,50 metros, y empezar ya incluso a alcanzar niveles de los más cercanos a las máximas. Recuerden que el río llega con un nivel de crecida, de alerta de crecida a los 5 metros. Bueno, hoy estamos en 67 centímetros, o sea, muy por debajo de cualquier muy grave. promedio histórico. Sí, y de hecho no hay antecedentes de una continuidad en estos niveles. O sea, desde 1884 que se toman los registros en las principales ciudades de la cuenca y se fueron agregando otras ciudades. No hay registro de 3 años prácticamente ya de un río que no ha modificado su altura más allá de un nivel muy bajo. Hemos tenido cuanto mucho 1,50 metros, apenas rozando muy pocas veces los 2 metros, y si tomamos un promedio de los 2 últimos años estamos hablando de 0,50, 1 metro. O sea, yo creo que los especialistas todavía no tienen en claro si estamos ante una cuestión que se va a revertir en algún momento, y siempre renovando los pronósticos a corto y mediano plazo de falta de agua. Ahora, o sea, de hecho, el Instituto Nacional del Agua está hablando de que septiembre, octubre y probablemente lo que queda de septiembre, que es muy poco, octubre, noviembre y posiblemente diciembre, estemos con un río siempre bajo y con un contexto de pocas lluvias, ¿no? ¿Esto a ustedes como empresa de Aguas Santafesinas les preocupa? Y sí, nos preocupa realmente, porque hay componentes que tienen que ver con lo que es la captación del agua. O sea, nosotros seguimos tomando el agua del río Paraná con equipos que están trabajando de forma en algunos momentos forzada por la diferencia de altura de la cual tienen que captar el agua. Si bien hemos agregado equipos e incrementado la capacidad de captación en un 15% aproximadamente, sin dudas los equipos grandes, que son los principales, que sostienen prácticamente el 80% de la captación, están trabajando siempre de forma muy forzada. Esto provoca mayor desgaste de materiales, mayor riesgo de roturas. Esto es por un lado. Y por otro, la perspectiva de un verano con pocas lluvias tampoco es buena. Cuando tenemos esas olas de calor, que a veces tenemos térmicas arriba de 40 grados durante varios días, siempre es bueno para el servicio nuestro que se produzca un corte por alguna lluvia que interrumpe esa serie de temperaturas muy altas. Claro, Guillermo. Si hay poca lluvia, esas series permanecen y el servicio se empieza a resentir. O sea, es imposible mantener una oferta constante alta de agua de acuerdo a esa demanda muy alta por arriba de térmicas de 40 grados durante muchos días. Así que bueno, no solo es la bajante del río, sino también la cuestión climática con pocas lluvias que afecta. La bajante no es una cuestión de Rosario solamente, sino que el río Paraná se carga en Brasil, se carga en Paraguay, en Bolivia, en la parte norte de Argentina,
pero la sequía nos afecta localmente en las ciudades donde prestamos servicio, ¿no? Guillermo, desde hace varios años que se viene hablando de la bajante del Paraná y se está de alguna manera tratando de generar conciencia para cuidar el agua. ¿Ustedes detectan que disminuyó el consumo de agua? O sea, ¿que hubo un impacto positivo de las campañas que se vienen realizando o hay un impacto nulo? No, nosotros creemos que sí y básicamente lo podemos notar en los casos que nosotros podemos tener información precisa referida al consumo. Principalmente, por ejemplo, los hogares que tienen medidores, o sea, el medidor es el principal indicador del consumo de agua, es muy preciso y nos indica claramente cuánto consume un hogar, un inmueble, y notamos una disminución. Nosotros creemos que debe rondar en un 5 o 10%, dice, pero ¿cómo? Tampoco, y no, en los volúmenes que nosotros producimos, que nosotros distribuimos a la ciudad. Nosotros todos los días, por ejemplo, en Rosario estamos distribuyendo cerca de 650 millones de litros de agua, una dotación que en promedio están los 300 litros por habitante por día. Si nosotros logramos reducir, aunque sean un 5 o 10%, esos volúmenes de producción y de consumo, es la diferencia que a veces marca que algún sector tenga algún problema de servicio, más que nada los alejados de nuestra zona, de nuestras estaciones de bombeo. Así que bueno, cualquier conducta de cuidado del agua que tengamos es bienvenida porque la producción tiene un límite, o sea, nosotros no podemos producir y distribuir más agua de la que los equipos pueden distribuir, de ahí en más la que se tiene que ajustar a esa demanda, a esa oferta, es la demanda. Ahora, Guillermo, de alguna manera pareciera que estamos entrando en un nuevo paradigma con respecto al cambio climático y a lo que está pasando con la bajante del Paraná, lo que está pasando en el mundo también, ¿no? Con el tema del agua. ¿Ustedes están pensando o ya están teniendo reuniones a lo mejor con Perotti, con Hapkin, con los principales intendentes de las grandes ciudades de la provincia, como para empezar a tomar conciencia realmente de que vamos a tener que consumir menos agua o por lo menos a cuidarla realmente, porque lo que estamos enfrentando claramente tiene que ver con un cambio climático y no sabemos si se volverán a los niveles anteriores? Y acá en Rosario, por lo menos, el consumo de agua, inclusive de agua potable, se utiliza para llenar piletas hasta para baldear las veredas. Sí, es cierto, y nosotros tenemos relación con todos los municipios de nuestra área de servicio. De hecho, casi todos los municipios son accionistas de la empresa, tienen representantes que forman parte del directorio y con ellos sí hemos trabajado en veranos anteriores y lo vamos a hacer también este verano, por ejemplo, al uso del agua en espacios públicos. ¿Qué hablamos de eso? Bueno, por ejemplo, evitar el lavado de veredas todos los días, de hecho, evitar directamente lavarlas cuando tenemos esos días de mucho calor. Acotar el lavado de autos y después lo que tiene que ver la conducta individual de cada uno de nosotros en cada hogar. Todo lo que aliente a una reducción del consumo, y esto, las regulaciones no se pueden meter adentro de una casa, pero sí nosotros podemos exhortar a que el uso sea racional y responsable, es decir, no estamos pidiendo que se deje de utilizar el agua para lo que es esencial, pero sí a veces tenemos usos no esenciales o dentro de los usos esenciales conductas responsables que hacen que entre todos podamos tener un uso, una disposición más racional de un elemento que, como vos decías, es cada vez más complicado de obtener. Guillermo, nosotros en Rosario tenemos 350.000 inmuebles abastecidos. Cada uno de ellos puede asumir una conducta responsable y eso va a influir en el estado del servicio. Para cerrar, en muchas casas no hay todavía medidores y el agua se paga en base a la cantidad de metros cuadrados de la vivienda. ¿Hay una idea de empezar a lo mejor a instalar más medidores como para poder realmente tener una medición fehaciente de cuánto se consume por casa? Sí, ese es un camino que nosotros ya en los últimos 4 o 5 años hemos intensificado, o sea, la instalación de medidores no solamente a pedido del usuario, que es un derecho que cualquier usuario tiene de pedir un medidor y nosotros instalarlo, sino también en campañas masivas de instalación de medidores. Hemos puesto equipos y micromedidores en barrios que sabemos que tienen por sus características mayor consumo, un barrio que tiene grandes superficies como puede ser la zona norte, la zona oeste. Cuesta más avanzar en la zona céntrica porque tenemos inmuebles con conexiones compartidas, pero en algunos casos hemos logrado acuerdo con consorcios y se instala un solo medidor para todo el edificio y hay un responsable de pago y después se prorratea el costo del servicio entre todos los propietarios. Es decir, hay que ir avanzando en ese camino, lo estamos transitando y sin duda el objetivo tiene que ser medir todo lo que sea medible, o sea, inmueble que se pueda medir
tiene que pagar por lo que consume, que es una cuestión de equidad, y por otro lado también alienta el uso responsable porque uno sabe exactamente cuánto está consumiendo, ¿no? Clarísimo. Guillermo, muchísimas gracias por estar esta media con nosotros. Vamos a seguir en contacto, obviamente, porque esta situación que parecía que a lo mejor era algo medio pasajero, la verdad que nos está demostrando que no lo es, así que vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor. Bueno, allí pasaba Guillermo Lanfranco de Aguas Santafesinas contándonos un poco esto de que tenemos realmente que cuidar el agua. Vos sabés que estoy un poquito obsesionado con el tema y estaba viendo, por ejemplo, en Alemania, ahora están en Europa muy afectados por el tema que se viene el invierno y hay un problema energético. Pero con respecto al agua, para hacer una idea, en Alemania, en Berlín, en cada casa, o en la mayoría de las casas, hay 3 sistemas distintos para el consumo de agua. Uno que es para la ducha, otro que es para el inodoro y otro que es para el consumo, digamos, de la bacha de la cocina para lavar los platos. O sea, está muy severo el tema del consumo del agua en Europa y me parece que en la Argentina pero no hay bien tomamos distribuido. conciencia. Exactamente. Acá estamos, como decía, baldeando con agua potable, que es para consumo humano. Me parece que tenemos que empezar a rever un montón de cuestiones y sobre todo cuidar el agua y tomar porque la sequía está conciencia. más presente que nunca.